gracias a todas las personas que habéis organizado este evento por generar estos espacios de intercambio y participación que nos resultan tan enriquecedores. En los próximos minutos me gustaría compartiros algunas inquietudes que me surgieron durante la investigación de mi tesis doctoral. Esta se enmarcaba en el ámbito de los estudios de tradición clásica que estudian la recepción y evolución de los motivos grecolatinos en las literaturas posteriores. En mi caso, quería trabajar las relecturas de los mitos griegos en el teatro chileno contemporáneo de los años 90 y 2000, y esto me suscitó una serie de interrogantes metodológicos. Yo venía de realizar un trabajo de final de grado sobre la figura de Clitemnestra a través de los textos. Esto es, un estudio diacrónico de la evolución del personaje dentro del género de la tragedia griega. Y posteriormente había realizado un TFM sobre Erinias y Euménides en el teatro europeo del siglo XX. Otro estudio diacrónico que estudiaba la evolución de estas divinidades en las reescrituras españolas y francesas del siglo XX. Pero claro, ¿cómo debía aproximarme yo ahora a estas reescrituras chilenas? ¿Qué herramientas debía utilizar? ¿Las mismas que en mis investigaciones anteriores? Algo me decía que no. Teniendo en cuenta que los mitos griegos no eran originarios de allí, ¿cómo se habían relacionado las culturas americanas con este bagaje? ¿Había terminado permeando y era evocado como parte de un horizonte cultural propio o estos mitos eran sentidos como algo foráneo e impostado? ¿Qué referentes y modelos podía yo tomar en este acercamiento a la recepción en el continente latinoamericano? Una de las primeras cosas que hice fue buscar estudios previos disponibles relacionados con la recepción de los mitos en diversas regiones latinoamericanas, como los que veis en pantalla. Todos ellos son estudios que parten de un capítulo inicial que pone en valor la importancia de la tragedia griega o su influencia en la tradición teatral de los distintos países, pero que no indaga ni periodiza la llegada del bagaje grecolatino a la región. Al prólogo le suele seguir el análisis de las obras, ocupando cada obra un capítulo. Lo mismo sucede con gran parte de las tesis doctorales que están dedicadas a una región concreta o a la reelaboración de personajes como Antígona o Medea dentro de Latinoamérica. Lo que sucede es que dan un salto de las fuentes griegas en las que se inspiran las obras, dan un salto de estas fuentes allá las obras propiamente escritas en el siglo XX y XXI. Y a mí me interesaba conocer qué había sucedido, ¿no?, en los siglos anteriores. Apenas existen estudios que pongan el foco en las particularidades de la transmisión de los textos, de los mitos o de los motivos grecolatinos en los escenarios latinoamericanos. Predominan estudios parciales de casos que forman parte de compendios mayores que no siempre van destinados exclusivamente al corpus latinoamericano. Sin embargo, hay algunas excepciones, ¿no?, que ofrecen distintas aproximaciones. En primer lugar, tenemos el de Oxford Handbook, que es este volumen que vemos en la izquierda, en el que las editoras, en su introducción, no tienen en cuenta las diferencias que existen entre el norte global y el sur global. Hablan... Creo que no avanza el Power. Yo creo que porque estás compartiendo ahora el Power y no la presentación, que son cosas diferentes. Ahora sí. Perfecto. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, pues en la izquierda tenemos el de Oxford Handbook, que como os decía, las autoras concluyen que hay una realidad omniamericana, ¿no?, de la que forman parte las distintas regiones de América y que toda ella está caracterizada por las relaciones de desigualdad, ¿no? Entonces, afirman que durante los siglos XX y XXI las mujeres y minorías racializadas utilizaron la herencia grecolatina para vehicular y para transmitir sus demandas de libertad e igualdad. Si bien esto es cierto y no lo podemos negar, esta es una visión parcial y sesgada que no tiene en cuenta la historia de las regiones latinoamericanas a lo largo del siglo XX, ¿no? Una historia que se ha visto inmersa en revoluciones, en dictaduras y procesos transicionales, procesos que precisamente han sido puestos en relato a partir de reescrituras de mitos griegos. Otro ejemplo que le sigue sería el que tenemos en medio, el de Greek and Romance on the Latin American States. Los editores desechan en la introducción las teorías poscoloniales y se decantan a favor de la hibridación como framework desde el que aproximarse y comprender el fenómeno de las reescrituras latinoamericanas. Esta es una visión muy cercana a la idea de transculturación de Ángel Rama, que implica la fusión de elementos foráneos con otros autóctonos. Más reciente todavía es el estudio de Moira Fradinger,
del 2023, si mal no recuerdo, que es un estudio que dedica a las antígonas latinoamericanas y que viene a completar de forma simbólica el estudio de Steiner, en el que accidentalmente o casualmente, no sabemos lo que pasó, pero no aparecían recogidas las producciones latinoamericanas. De este estudio quiero destacar la Rumination Theory que propone la autora, un proceso según el cual la tragedia griega había sido ingerida por las culturas latinoamericanas a principios del siglo XIX y pasado un tiempo, esta tragedia griega era regurgitada bajo nuevas formas en los siglos XX y XXI, en estas reescrituras teatrales, para vehicular las demandas autóctonas o dar voz a los problemas regionales. Esto implica, por tanto, un doble movimiento de interiorización y exteriorización. En un primer momento se asimilan los contenidos y formas grecolatinas y después se transforman estos contenidos en función de unos fines específicos que suelen estar conectados al contexto histórico o a la agenda política del momento. La introducción de la compilación de Greeks and Roman on the Latin American States, junto con un capítulo de Pilar Walde sobre mito y tragedia griega en la literatura iberoamericana, me ayudaron por fin a comprender los procesos de recepción del legado grecolatino en esta región y los distintos usos que se le había ido dando en cada momento. Tratar de reconstruir el modo en que estas culturas autóctonas habían asimilado todo este material es una tarea realmente compleja por la variedad geográfica y cultural que existe entre los distintos territorios y por las particularidades históricas de cada uno de ellas. Y además, claro está, esta era una cuestión que excedía los límites de mi investigación, que estaba dedicada a los usos del mito griego en el teatro chileno de los años 90 y 2000. No obstante, para mí era importante ofrecer una síntesis sobre lo acontecido con estos mitos antes de mi periodo de estudio. Entonces, evitando caer en las generalizaciones, pude diferenciar varias etapas que suelen repetirse en los... No se ve la diapositiva, María, ahora sí. ¿Ahora? Vale. Sí, ahora sí. Perfecto. Te queda un minuto, María. Perfecto. ¿Uno? Vale. Pude diferenciar varias etapas que suelen repetirse en los distintos lugares de América Latina. Si os parece, voy a saltar ya prácticamente a las conclusiones, ¿de acuerdo? En base a esto, lo que propuse fue un modelo de periodización que se basaba en dos momentos, ¿no? Había un primer momento que estaba Había un primer momento en los albores de la independencia en el que empiezan a surgir reescrituras autóctonas que están marcadas por la absoluta influencia de la tragedia neoclásica, en el que todavía existe una gran dependencia de los modelos europeos y se hace una adaptación mínima del argumento al contexto latinoamericano. Se trata de reescrituras que habían hecho los autores franceses e italianos en el siglo XIX. Más adelante, a partir de la Electra Garrigó de Virgilio Piñera, aparece un nuevo paradigma de tradición clásica que podemos llamar el de las reelaboraciones subversivas, en el que se subvierten, se desfiguran y se transforman los mitos y se fusionan con elementos autóctonos para cuestionar el estado de cosas. Y lo dejaremos aquí por cuestión de tiempo.